Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están observando en esta tarde del 20 de abril de 2021. Estamos retomando desde la Fundación Santa Rita Concha conversatorios con todos nuestros integrantes, tanto del grupo de maestros por la inclusión, como también todos los seguidores de la página de la Fundación Santa Rita Concha. Y vamos a hacer estas conversaciones periódicas con diferentes temas que ustedes nos van a plantear, que son de su interés, y por eso les pedimos que ustedes puedan participar, diligencien los formularios, las encuestas que les pedimos a ustedes, porque de allí se desprenderán cada uno de los temas que vamos a ir analizando con ustedes. Muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Hoy les tenemos un tema relacionado con la primera infancia y es cómo garantizar, cómo promover una inclusión de los niños y niñas con discapacidad desde la primera infancia. Y tenemos dos invitadas muy especiales. Diana Rubiano, quien es coordinadora pedagógica regional de IoT. Bienvenida, Diana. Hola, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias nuevamente. Es un placer para mí compartir este espacio de diálogo con ustedes y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos acompaña también Joana Salazar, asesora pedagógica de IoT. Bienvenida, Joana. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Diana, también, ¿cómo están todos y todas las personas que en este momento se están conectando a este live? Yo por mi parte, pues muy contenta una vez más, no es la primera vez ya que estamos como en un tema de estos y pues muy agradecida por la invitación, muy contenta de poder realmente como seguir generando diálogos y conversaciones en torno a la primera infancia y pues en esta oportunidad con ustedes alrededor de la inclusión y la discapacidad. Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación de la Fundación Santa Rita Concha y por mostrarnos lo que ustedes vienen haciendo desde IoT. Vamos a ver una plataforma que utilizan allí y que tiene muchísimos recursos y a responder varias preguntas de las personas que nos están observando en este momento. Así que les pedimos a todos los que en este momento están conectados que por favor comenten este video, hagan las preguntas que ustedes consideren para poder ya que tenemos aquí a nuestras expertas, pues irlas respondiendo con ellas. Pero bueno, empecemos hablando de lo que significa inclusión y equidad, ¿cierto? Inclusión y equidad entendiendo como esa sombrilla grande que garantiza esa participación, ese desarrollo integral y que brinda una atención integral a los niños y a las niñas. Para este caso puntual, vamos a hacer un énfasis en la población con discapacidad, con los niños y niñas con discapacidad, pero no quiere decir, digamos, que la inclusión y la equidad tengan exclusivamente que ver con esta población. ¿Sí? Entonces vamos a hacer énfasis en la población con discapacidad por la experticia de nuestras invitadas el día de hoy. Como hablamos de primera infancia, quiero empezar entonces por dos términos que plantea la política de 0 a siempre. Y tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir este término, Joana? ¿De qué hablamos? Entendiendo, digamos, que los niños son singulares, que existe una diversidad en todos los niños y las niñas. ¿Qué significaría ese desarrollo integral de esta etapa? Claro que sí. Bueno, digamos que nosotros desde nuestra concepción de IoT y también desde la política pues de 0 a siempre, lo que estamos hablando es que estos términos han venido como en una evolución constante, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente de desarrollo integral, estamos hablando de que los niños no aprenden de una única manera, ni de forma lineal. De hecho, desde nosotros, desde IoT, hablamos que los niños construyen el conocimiento en forma espiral, ¿no? Los niños y los seres humanos en general. Es como una espiral de construcción del conocimiento. Entonces, los niños, cuando hablamos de desarrollo integral, no aprenden de una forma lineal, tampoco aprenden de una forma consecutiva, como que ya terminaron de aprender esto, ahora sigamos con el que sigue, con el que sigue. No es así como en ese tipo de escalera que nosotros lo concebimos, sino que realmente es un desarrollo que responde más bien a la particularidad del niño. Y esa particularidad que nos la dan todos los factores desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, dos niños que se concibieron el mismo día, a la misma hora, no van a ser nunca iguales. ¿Por qué? Por el desarrollo emocional que tuvo la madre, luego desde su nacimiento. Toda esa particularidad de ese desarrollo integral que el niño logra, lo da su contexto, lo da sus intereses, lo dan sus gustos y en general como todas las diferencias que nos hacen, pues que tenemos los seres humanos.
Eso hablamos de desarrollo integral, una construcción del conocimiento de forma no lineal ni consecutiva, sino de una forma en espiral y en constante aprendizaje y cambio. Muchas gracias. Muy claro entonces el concepto de desarrollo integral, Joana. Y esta política entonces que tiene que ver con la primera infancia, la política de cero siempre, nos plantea entonces que para ese desarrollo integral, ¿cierto? Existe o se debería promover una atención integral que asegure esa calidad en ese, digamos, para esos niños y esas niñas. ¿De qué se trataría hablar de una atención integral, Diana? Relacionada precisamente con eso que nos acaba de comentar Joana, de ese desarrollo que se da en los niños. ¿Qué características debería tener esa atención integral en los niños y las niñas cuando hablamos de primera infancia? Sí. Y precisamente en esa atención integral hay que tener en cuenta ciertos lineamientos o características que componen el proceso de aprendizaje y educativo de los niños y las niñas. Lo primero es que tiene que ser pertinente, o sea, debe ser un proceso en donde las características, las potencialidades, los intereses de los niños sean visibles en el desarrollo de las experiencias que vamos a tener en la atención de los niños en los entornos donde están. Segundo, debe ser oportuna en el tiempo que es. Pienso que cuando nosotros le damos prioridad a la educación en la primera infancia, estamos siendo oportunos en cómo los niños van desarrollando también sus aprendizajes y ese desarrollo que corresponde a ese momento de la vida de ellos. Lo tercero es que tiene que ser flexible, ¿sí? Debe ser adaptable y que asegure también como las características de los niños, sus familias y las particularidades del contexto. No es lo mismo desarrollar unas experiencias en Quibdó, Chocó, que en Cartagena, porque los contextos y, digamos, las dinámicas culturales son diferentes. Entonces, en ese sentido es flexible y se adapta como a esos procesos. Lo cuarto es que debe ser diferencial. Creo que esto es un punto muy importante en el desarrollo y la atención de los niños, y es que debe valorar lo que cada niño es como un ser único, ¿cierto? Como un sujeto de derechos que construye y vive como todas sus experiencias de diferentes maneras, tiene unas particularidades. Entonces, por eso hablamos de ser diferencial en esa atención integral. Debe ser continua, digamos que es un acompañamiento que no puede pararse, por eso para nosotros es muy importante que este acompañamiento con el equipo interdisciplinar donde se encuentran los niños en los entornos educativos sea, digamos que de manera regular, ¿verdad? Todo este tema de la pandemia nos ha generado una preocupación grande precisamente porque esa continuidad se puede perder en los procesos pedagógicos, entonces hay que mantener esa articulación, y también esta atención integral debe ser complementaria desde otras instancias también de atención integral a los niños, ¿cierto? Todo lo que es salud, nutrición, todo lo que son los procesos culturales y toda esta interacción que se tiene también con las comunidades educativas, las familias, todo lo que, digamos, compete a la protección de la primera infancia. Digamos que ahí es donde nosotros podemos tener con claridad cómo va este proceso de la atención integral en el desarrollo de la primera infancia. Perfecto. Muchas gracias por esas dos definiciones que nos van a ayudar entonces a entrar en el tema que nos compete hoy, que es la inclusión desde la primera infancia de los niños y niñas con discapacidad. Les cuento que hay 205 personas en ese momento que están conectadas en el Facebook Live. Tenemos a Lucila Vitola que dice: hola, buenas tardes, soy pedagoga infantil y me conecto desde Sincelejo. También César, que dice que para la primera infancia es muy importante todo el acompañamiento que se recibe por parte de los padres de familia, sumado a un trabajo de equipo desde los establecimientos educativos, los maestros de apoyo y el apoyo pedagógico para el seguimiento de cada proceso educativo. Nos saluda también Claudia García desde Pradera Valle. Hola, Claudia. Desde Corozal Casanare, Rocío Moreno. Y bueno, y ahí nos siguen comentando desde Palmira Valle. Tenemos gente de todo el país en este momento conectada. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando y los invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través de el Facebook en este momento en el video. Entendiendo entonces lo que nos plantea Joana y Diana de lo que es esa atención integral y ese desarrollo integral,
empecemos a hablar de qué significa para IoT en este momento, desde esa política, la inclusión y la equidad para este caso, para estudiantes con discapacidad. Entonces, ahí quisiera como hablar un poco acerca de eso y quisiera preguntarle a Diana, ¿a qué nos referimos entonces con inclusión en la primera infancia, Diana? Sí, precisamente en el desarrollo de nuestra experiencia educativa, la inclusión social se convierte en un fundamento, como una base fundamental de lo que va a ser la educación de los niños en el proceso en el que se encuentran de la primera infancia, precisamente porque hay ese respeto por la diversidad, por la diferencia, porque todos somos únicos, tenemos particularidades y somos también competentes y hábiles para desarrollar esos procesos en individual y en colectivo. Entonces, desde ese concepto de inclusión es donde estamos todos, desde nuestras particularidades compartimos y desarrollamos esas experiencias en colectivo, y es ahí donde también vemos el concepto de equidad, porque de una u otra manera, así yo tenga una particularidad, el entorno pedagógico, el proceso pedagógico y educativo debe responder a esa flexibilidad, debe responder a ese proceso complementario de la educación de los niños, como lo hablábamos antes, debe ser también flexible y adaptable a las condiciones en las que se encuentran. Entonces, cuando hablamos de inclusión, es realmente entender las particularidades, respetar esas diferencias y como sujetos de derechos que son nuestros niños, pues acompañar ese proceso a lo largo de la educación de la primera infancia. Entonces, desde ahí es que basamos también todo el proceso, y esto se da en una dinámica de relaciones e interacciones. Si nosotros tenemos unas relaciones y unas interacciones activas, asertivas, empáticas y cercanas con cada uno de los niños, las familias, los educadores, todo el proceso de inclusión se puede desarrollar porque tenemos en cuenta ese diálogo a nivel de la comunidad educativa en sí, en pro pues del trabajo pedagógico con los niños. Sí, en algunas regiones del país, por ejemplo, digamos, hay personas que dicen, pero yo no sé, a mí me parece que deberían estar como por poblaciones, se debería brindar esa atención. Entonces, para niños y niñas con discapacidad, dar una atención específica para ellos y que esté aparte de los niños que están sin discapacidad. ¿Por qué entonces hablar en este momento de una apuesta por la inclusión y la equidad en esa primera infancia, diferente, digamos, a las personas que pueden pensar que la oferta, digamos, que plantea una atención diferencial, aparte, pues puede ser también una alternativa en el contexto colombiano? ¿Por qué creen ustedes de IoT que es importante hablar de esa inclusión y la equidad puntualmente en esta población? Diana. Yo pienso que cuando nosotros reconocemos a los niños como seres humanos, ahí se rompe el concepto de separar en grupos, digamos, los diferentes procesos, porque creo que así como tú, Juan Camilo, Joana o yo, aprendemos de maneras diferentes por el desarrollo que hayamos tenido, los niños lo hacen en los diferentes contextos. Y si yo tengo unas habilidades y unas fortalezas, pero hay algunas cosas que se me dificultan, por ejemplo, para mí la memoria a corto plazo, pues pueden haber alrededor mío otros que sí tienen esas habilidades, y vamos complementando y, digamos, integrando esos aprendizajes juntos. Por eso es importante determinar que aunque hay unos desarrollos individuales y particulares, el colectivo y la colectividad que tiene esta diversidad también de particularidades integra todo este proceso de aprendizaje, y eso nos convierte en una experiencia también, un proceso educativo equitativo. ¿Por qué? Porque podemos tener un desarrollo individual, pero en el colectivo podemos intercambiar y dialogar también desde diferentes instancias o miradas de cómo lo vayamos a desarrollar. Entonces, cuando nosotros separamos a los niños, en este caso en condición de discapacidad, ya sea por temor, ya sea por desconocimiento, creo que ahí el que pierde todo un valor importante en el desarrollo es el niño, y los otros niños que también pueden aprender de cómo aprende un niño en condición de discapacidad. Entonces, creemos que los niños son los principales jalonadores de los desarrollos de los niños en condición de discapacidad, lo hemos visto por experiencia propia. Entonces creo que ahí las dinámicas de interacción y relacionamiento son demasiado importantes.
Muchas gracias. De hecho, Diana, digamos, Dianita Ardila, dice acá el usuario, nos está preguntando o nos está diciendo más bien que ella considera muy importante lo que se está planteando acá porque considera que los CDIs deberían estar preparados para atender, digamos, a cualquier niño sin importar su condición. Entonces, ahora que mencionaba, digamos, la importancia de reconocer esa diferencia, esa diversidad, pues ella menciona, es importante entonces no solamente que sea un tema de acceso, sino preparar el CDI para que se pueda dar esa atención integral. Me llama la atención que ustedes han mencionado varias veces que hablar de inclusión y equidad tiene que ver con reconocer esas diferencias que hay en los niños y niñas. Desde IoT, ¿cómo se conciben las diferencias? ¿Qué significa para ustedes ese concepto? Al momento entonces de brindar esa atención integral. Joana, ¿cómo lo hacen ustedes? Claro, sí, y digamos que retomando un poco también lo que decía Diana, nosotros cómo conseguimos la diferencia, es como más bien hablar como de una diversidad. Y estaba pensando, y me quiero remitir a una cosa que decía Diana, y era como separarlos, y que decías tú también, Juan, y es como, o sea, digamos que qué tan duro es separar, y más bien eso que no sería una inclusión social, que la inclusión no solamente es recibir a los niños en un centro educativo, ¿no? Sino realmente estar preparados y también no solamente estar preparados frente a una infraestructura que podemos pensar que es lo más costoso. Pienso yo que lo más costoso y lo que nos puede, digamos que generar muchísimo más trabajo es hacer un cambio de infraestructura como mental, porque el cambio de la infraestructura física de un centro educativo se puede cambiar y se puede poner las rampas, se puede poner como toda la diversidad de cosas que requieren, pero realmente necesitamos más es un cambio como en nuestra interacción con los niños. Eso me parece muchísimo más importante. Y pensaba en lo de separar a los niños con discapacidad. Sería un poco también como que separemos los gordos de los flacos, los negros de los blancos, o sea, como que hagamos un tipo de separación de nuestras diferencias y entonces hablaríamos de un trabajo, de un acompañamiento individual y así obviamente que no es como funcionamos. ¿Cómo vemos la diferencia, digamos, de los niños en IoT? Es desde la diversidad y desde esa riqueza que nos trae la diversidad. Y claro que estamos hablando hoy en este live de discapacidad, pero también hablamos que cuando nosotros y todas las personas que ahora están conectadas, que también estaba siguiéndolo y ya llevamos muchas más de 250 personas, qué rico, pensar cómo nosotros cuando llegamos como, estamos con el grupo de niños y pensemos en nuestras aulas y qué tenemos en el aula. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la diferencia como la concebimos en YouTube. Y qué rico cuando tenemos un niño que es indígena, qué rico cuando tenemos un niño que es afrodescendiente, qué tal si nos llega un niño que es gitano o un niño que es hijo de una familia súper hippie, o qué tal si nos llega entonces el niño con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, esa diferencia lo que nos hace, era una cosa que también mencionaba Diana, ahorita es como lo que nos hace es enriquecer los procesos de aprendizaje, porque yo, que tengo mis dos piernas, voy a aprender cómo mi amigo, que tiene solo una piernita, hace para saltar, caminar, moverse. Yo, que veo con mis ojos, voy a aprender cómo Pepe, que no puede ver, hace para desplazarse, para aprender, para hablar, y así con la cantidad de discapacidades que podemos encontrar y con la cantidad de diferencias que podemos encontrar de credo, de religiones, de contexto, la misma diferencia socioeconómica que podemos llegar a encontrar de un niño que tenga unas posibilidades económicas buenas y otro que no las tenga y llegue en chanclas al centro o llegue descalzo, como puede pasar en algunos centros de la costa, por ejemplo. Entonces, la diferencia realmente que la valoramos desde la particularidad, desde la singularidad de cada uno de los niños y más bien también pensemos desde la riqueza de esa diversidad, desde la riqueza que nos puede dar en la interacción, la riqueza que nos puede dar como seres humanos, realmente. Cuando uno, yo creo, y esto está como, yo no sé si está comprobado, pero creo yo que cuando uno crece y se desarrolla al lado de tanta diferencia, pues se hace una muchísimo mejor persona, porque tiene realmente la capacidad de ponerse en los zapatos de todos, del que no ve, del que no escucha, del negro, del blanco, del gordo, del flaco, de con gafas, sin gafas, o sea, de todas las diferencias que podemos abarcar. Entonces, esa es un poco como la visión que tenemos nosotros desde la diferencia de los niños, y es como la diferencia de los niños, de los educadores, de los padres, de las familias, de la comunidad, y cómo entre todos construimos una misma identidad más bien para nosotros seguir adelante. Muy clara la definición, en este caso que ustedes dan
sobre cómo conciben esas diferencias o diversidad, como lo venía mencionando Joana, desde IoT, y que tiene que ver precisamente con esa mirada desde la política que estamos viendo que es muy importante que en cada uno de los CDIs se tenga en cuenta. Pero bueno, muchas personas de las que nos están viendo dicen, sí, la diversidad es importante, las condiciones y características de los estudiantes, de los niños y las niñas, es muy importante tenerlas en cuenta, pero yo quisiera ver como ejemplos de cómo lo promueven, porque es un reto hoy día como país decir que podemos implementar más allá de la mirada y del discurso, traducir eso en acciones puntuales para lograr esa inclusión. A mí me gustaría saber si podemos contar con un ejemplo desde IoT de cómo promueven precisamente esa inclusión y equidad desde la primera infancia, Joana. Sí, claro que sí. En ese momento precisamente quisimos compartir el día de hoy un poquito, y mira que lo voy a unir con una pregunta que nos estaban haciendo, digamos que hablaba como Nadia, creo, que desde el punto de vista de la inclusión, la educación especial es necesaria, y es que claro que sí, la educación especial es súper necesaria. Claro que sí, nosotros ya como adultos que acompañamos a los niños tenemos que tener como un bagaje y un conocimiento para poder acompañarlos de manera asertiva, pero de manera inclusiva, ¿no? No es sacarlos del aula y hacerles una terapia especial, sino realmente como nosotros apoyamos a las maestras y generamos todo un trabajo interdisciplinario para apoyar a los niños en ese proceso, a ese niño que tiene discapacidad y a todos los otros niños. Entonces, pues claro que sí, me parece un ejemplo súper chévere porque precisamente este testimonio que vamos a ver ahorita no nos lo está regalando una maestra, nos lo está regalando precisamente una psicosocial, entonces no hablemos más y entonces sí, compartámoslo en este momento y ya charlamos. Perfecto, entonces voy a mostrar aquí el video que ustedes nos han mandado con el ejemplo y conversamos frente al video de la forma en que ustedes lo están implementando en IoT. Hola, el día de hoy te compartiré algunas ideas sobre cómo acompañar el proceso de los niños en condición de discapacidad. El desarrollo de los niños es un proceso que no va en la misma ruta para todos, puesto que inciden ciertos factores biológicos y sociales teniendo en cuenta sus dimensiones ya sea cognitiva, física, socioafectiva o comunicativa. Para acompañar asertivamente un proceso de discapacidad, te invitamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Hacer un seguimiento constante y consciente del niño nos permitirá identificar si hay algún tipo de alerta que no coincida con la etapa del desarrollo en la cual se encuentra. Generar estrategias en el aula y en casa que permitan fortalecer los procesos del niño. En este momento es importante vincular a los demás niños, ya sean compañeros de aula, familiares o amigos cercanos al proceso, resaltando aquellas cosas que el niño en condición de discapacidad sí puede realizar de forma autónoma y generando estrategias para acompañar las que no. Adaptar los espacios del centro educativo y del hogar en el cual el niño tenga un mejor desenvolvimiento teniendo en cuenta sus constantes horarios del día. Esto se logra al tener claridad frente a los cuidados especiales que se deben tener de acuerdo a su discapacidad. Finalmente, es importante que no seamos exigentes en el proceso de los niños, puesto que cada uno lleva un proceso y no se debe exigir la perfección total. Yo me enteré que él tenía la discapacidad cuando tenía 5 meses de embarazo. Realmente fue algo difícil. Uno siempre espera que sus hijos siempre pues estén lo mejor posible. Las maestras siempre han estado muy pendientes, muy conscientes de que él necesita más estimulación que los niños sin la condición. Entonces siempre han estado informándose y al mismo tiempo informándome a mí. Realmente para mí ha sido un apoyo muy grande poder contar con ellas, poder contar con la importancia que le han dado al niño. De hecho, una vez me acuerdo mucho que la maestra llegó y le llevó una plumita. Él tiene una sensibilidad, él es hipersensible por su condición. Y le llevó una plumita y esa plumita lo relajó tanto que no quiso soltarla. O sea, él la cogió y no quiso soltarla. Él en ese entonces estaba chiquitico y era muy difícil que cogiera mucho las cosas y realmente como ver esa emoción que él sentía por un objeto en ese momento era bastante emocionante, que de hecho para uno como papá es emocionante todo lo que hacen sus hijos. Bueno, el apoyo psicosocial que hubo también estuvo muy presente y más que todo con su condición, creo que todos estuvieron muy pendientes. De hecho, el equipo psicosocial fue a la casa en varias oportunidades, estuvieron
pues pendientes de las reacciones del niño, de mis reacciones, del ambiente familiar que hubo. Igualmente también informándonos acerca de toda la situación. Es algo que muchas veces, como les decía, es difícil de aceptar y comprender de una vez, pero creo que fue un conjunto todo el apoyo que hubo entre psicosocial, maestras, directrices, todos estuvieron muy pendientes. Bueno, realmente estoy muy agradecida, y no solamente yo, sino toda mi familia, por el acompañamiento que hemos recibido por parte de las maestras, por parte de las nutricionistas, por parte de la psicosocial, de los directivos, porque todos han estado muy pendientes del estado del niño, y no hay nada que lo llene uno más de alegría que saber que le importa. Bueno, vimos entonces allí como varias características que tiene esa atención integral y el papel clave allí que juega como en la familia, pero ¿nos quieres contar un poco acerca de este video, Joana? Sí, claro que sí. Y digamos que pensando un poco también en una pregunta que nos habían hecho anteriormente, y era como de ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces nosotros desde YouTube realmente que hicimos como una edición de este video, pero lo que queríamos era ver cómo se hace un proceso cuando uno recibe o cuando llega al centro un niño con alguna discapacidad, ¿no? Y ese proceso que se hace es súper juicioso, y es un trabajo que no solamente hace la maestra, ¿no? Es un trabajo que hace la maestra, no, todas las maestras del centro educativo, porque en últimas todas estamos teniendo contacto con el niño o con la niña. Es un trabajo que se hace con digamos, con el equipo psicosocial, y es un trabajo que se hace con las otras familias también. Entonces, por ejemplo, en este caso de Miguel, que es el niño de video con síndrome de Down, cuando él ingresa al centro de IOTU, pues lo que se hace es todo un trabajo de chequeo, y no chequeo para diagnosticar, porque lejos nosotros de ser doctores, ¿no? Es un chequeo nomás, es para reconocer tal cual un poco como hacemos, y es como revisar como toda la historia de vida del niño. Si tenga meses, pues uno lo que hace es revisar toda su historia de vida y empezar a trabajar en cómo nosotros podemos crear ambientes, que esto seguro vamos a hablar más adelante, y es cómo podemos crear un ambiente potenciador del aprendizaje para Miguel, ¿sí? En este momento, sin necesidad de sacarlo del aula, que es muy diferente de pronto el trabajo que se pueden hacer en otras partes, si es sacar al niño del aula, porque ya estamos hablando es como de una exclusión, ¿no? Es sacarlo y generarle un ambiente y unas experiencias solo para él, porque él necesita hacer algo que él no puede hacer y los demás sí. No, es como yo integro en el aula diferentes materiales, ambientes, además cómo integro a la educadora, cómo integro a los otros niños y cómo integro además a las otras familias al aula, para que el niño pueda seguir desarrollando en medio de su ritmo de aprendizaje, como nos lo decía la mamá, viste ahí, la mamá de Miguel decía cómo las maestras la han apoyado a que Miguel pueda fortalecer algunas cosas en su condición, al lado de los amigos que no tienen esa condición, no fuera del aula con los amigos que no la tienen. Y eso es súper bonito. Este video es muy bonito porque nos deja ver, es mucho más largo, seguro más adelante los estaré invitando a verlo, pero ambos son dos videos, uno es como todo el testimonio, el trabajo que hace la psicosocial y el centro educativo, cuando dicen, bueno, llegó un niño de 2 años con tal discapacidad, y cómo también es, cómo lo perciben las familias, ¿no? A mí me encanta cómo termina este video, la mamá diciendo como que el niño importa, y es como uno puede llegar de pronto a pensar que un niño con determinada discapacidad o con determinada condición, o sea, de discapacidad, como dijimos, discapacidad, un niño con unas posibilidades socioeconómicas muy bajas, o un niño indígena, o sea, realmente en IOTU todos los niños importan, y a mí me encanta personalmente como ella al final dice eso, y es como todos se dieron cuenta que mi hijo importa, o sea, qué rico saber que eso está pasando, por lo menos pues digamos que en este caso, ¿no? Y dentro de nuestros centros eso se ve reflejado. Entonces esa es como la historia de esto, son 2 historias realmente en un video. Muy interesante, Joana, esta experiencia. Y de hecho, hay una persona aquí que nos está viendo de apellido Lozada. Lo que pasa es que el nombre tiene ahí como un seudónimo, por eso no puedo ver muy bien cuál es el nombre, pero es Jamón Lozada, dice acá. Dice, mi hijo tiene un déficit de concentración y por distraído la profe me lo rotuló con déficit cognitivo. Dice que ella lo cambia de institución educativa en este caso, y ahora sí responde y se concentra debido al apoyo de la profesora a los ajustes y va a la par de los niños de su clase. Es decir,
Es cierto, digamos que hay unas características que es lo que mencionabas ahorita, que tienen que ver con un tema de detección temprana, por supuesto, hay unas alertas allí, pero influye bastante el contexto, ¿no? Y aquí nos reafirman eso, y es cómo el contexto o genera unos facilitadores o unas barreras, y ahí la familia es clave, y esa atención interdisciplinar, como lo veníamos mencionando. Hay otra pregunta que me gustaría hacerle a Diana, digamos, de las que nos están haciendo aquí nuestros espectadores, que dice... ¿qué tan preparados sienten ustedes que están los cuidadores desde la primera infancia para brindar atención a esa diversidad, y hace énfasis también en la población con discapacidad? Diana, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, es una pregunta que ha venido suscitándose a lo largo de los años y la historia. Los educadores que acompañamos el proceso educativo de los niños, estamos preparados y no para poder desarrollar este proceso. Yo pienso que es toda una articulación de intereses, ¿cierto? De quitar un poco los miedos a enfrentarnos a estas nuevas situaciones. Yo soy educadora especial de base y creo que cuando nosotros tenemos un reconocimiento, nuevamente lo digo, del niño como niño y no como el que tiene síndrome de Down y no como el que tiene una discapacidad auditiva o visual, allí es donde nosotros realmente reconocemos al niño como niño. Y si yo sé que un niño de 1, 2, 3, 4 años tiene unos aprendizajes y un desarrollo como educador, pues digamos que me fijo en eso. Y también pienso que una de las cosas que marca la diferencia un poco en prepararse es de realmente tener ese interés en acompañar el desarrollo del niño. Preparados también cuando hay entidades, hay espacios de formación en donde yo puedo integrarme a desarrollar también esas capacidades y poder, digamos, movilizarlas también dentro de la institución o del centro educativo. Yo creo que parte de que como educadores nos preparamos para enseñar y acompañar el aprendizaje de los niños, pero también necesitamos prepararnos desde el ser, desde nuestras actitudes para poder, digamos, recibir como todo este proceso. Y ya poco a poco, como lo vengo y lo digo, hay entidades y hay ya respuestas que se han dado, hay investigaciones, estudios, ya se han hecho experiencias comprobadas en donde realmente el tema de la inclusión y del trabajo con niños con discapacidad se vuelve un poco más tranquilo y más fácil cuando realmente nosotros podemos desarrollarlo. Entonces creo que esa preparación depende uno de nosotros y ya de otros que han venido preparando el camino también para todos los educadores. Muchas gracias, Diana. Y digamos que eso tiene que ver con esa preparación, es un llamado también, y alguien nos decía ahí que la educación especial, ¿qué papel jugaba ahí? ¿No? Porque no puede decir, quiere decir entonces que la educación inclusiva genera una transformación total donde los educadores especiales no caben, en este caso las facultades de educación especial. Bueno, aquí tiene que ver sobre todo con una resignificación de ese quehacer, teniendo en cuenta la evolución que vamos teniendo. Pero, como lo venía mencionando ahora Diana, pues el papel que hay, el aprendizaje, la experticia que hay por parte de estos equipos, pues es sumamente valiosa al momento de brindar esa atención integral. Así que eso es muy importante para tener en cuenta. Hay una que tiene que ver con, dice aquí una de las personas que nos está observando, bueno, ¿qué va a pasar para el 2022 donde todos los maestros debemos estar preparados para el proceso de inclusión social y aún se nota que hay barreras actitudinales y aptitudinales frente al tema? Es un gran reto. Creo que la persona que nos hace esta pregunta, que es Natalia Andrea, al mencionar 2022 hace referencia al plan de implementación progresiva que tienen las entidades territoriales, cada Secretaría de Educación, es el llamado PIP o PIP. Ahí se habla de una transición a 5 años en ese decreto 1421. Pero digamos, la invitación es a que vayamos un poco más allá, y es, sí, es un reto que tenemos como país, tal y como a veces nos proponemos planes decenales de educación, tal y como nos proponemos planes de desarrollo. Hay muchos retos y muchas cosas que están allí pendientes, pero hay también bastantes avances. Lo fundamental acá es reconocer cuáles son esos avances que hemos tenido, ¿cierto?, en este momento como país, y sobre esos retos que aquí menciona Natalia, tienen que ver con las barreras actitudinales y aptitudinales, pues aprovechar las herramientas que hay hoy día para trabajar con los cuidadores, los maestros o quien corresponda. Puntualmente, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la toma de conciencia como un elemento clave para lograr esta transformación de actitudes, imaginarios y comportamientos.
Con mucho gusto ya les vamos a mostrar un centro de recursos que puede ayudarles a ustedes a tener esas herramientas para el cambio de actitudes o imaginarios. ¿Listo? Entonces, entendiendo y pasando a esa tercera parte de esas experiencias pedagógicas que digamos enriquecen esos ambientes de aprendizaje y contribuyen o están relacionados con esos hitos del desarrollo, pues hay una herramienta pedagógica que se plantea cuando hablamos de la población con y sin discapacidad. Hablamos es de niños y niñas que pueden presentar barreras en el contexto en el que estén, ¿sí? Y esa herramienta pedagógica es el diseño universal para el aprendizaje. Es una propuesta que nace en Estados Unidos, pero que se ha ido adaptando al contexto colombiano. Y a tal punto, digamos que en este momento parte de los avances es que hemos sacado un material relacionado con el diseño universal para el aprendizaje. Recordemos que el diseño universal plantea los 3 principios, múltiples formas de representar la información, de motivar al estudiante y de permitir que ese estudiante exprese lo que va aprendiendo al momento de interactuar, de jugar. Entonces, son esos 3 principios y ya existe un fichero que los invitamos a que ustedes lo descarguen, que está en la página del Ministerio de Educación Nacional, está en la página de la Fundación, y es un fichero llamado Explorando Juntos. Allí hay actividades basadas en diseño universal para el aprendizaje para que ustedes las trabajen en primera infancia. Y hace parte precisamente entonces de esas experiencias pedagógicas que nos plantean que son muy importantes para enriquecer ese contexto. Entonces, una cosa es el diseño o una estrategia, una propuesta, el diseño universal para el aprendizaje. Pero, ¿qué otras, digamos, herramientas, recursos nos sirven para generar experiencias pedagógicas intencionadas y significativas para todos los niños y las niñas? Aquí digamos que más allá de la mirada de discapacidad, yo quisiera como que ustedes nos dieran esa mirada hacia esa diversidad, cómo generar esas experiencias pedagógicas intencionadas y significativas. Diana, ¿cómo lo vienen haciendo? Bueno, yo pienso que ahí nos articulamos muy bien porque precisamente IoT desde la experiencia educativa ha desarrollado procesos, por ejemplo, como las asambleas, que son esos espacios de encuentro en donde los niños pueden dialogar de lo que sienten, de lo que viven, cómo lo viven, donde el maestro tiene la oportunidad, ¿verdad?, de acompañar esos diálogos, de permitir esas interacciones y relaciones entre todos y ese reconocimiento entre todos. Entonces, cuando tú tienes espacios de participación de todos, hay como clave en el desarrollo. Otra de las estrategias que se pueden desarrollar es los espacios educativos en las aulas, los parques donde se van y se trabaja con los niños, pues tener unos materiales también intencionados en cada uno de estos espacios que le permita a los niños ese desarrollo integral, desde lo cognitivo, lo comunicativo, lo afectivo, ¿cierto? Lo creativo, lo corporal. Creo que cuando nosotros podemos tener una integralidad en nuestros espacios educativos, ya sea a través de rincones de interés o aulas que tienen un lenguaje especializado, allí encontramos también unos espacios en donde podemos tener un trabajo en pequeños grupos con los niños y el maestro puede acompañar a esos pequeños grupos y tener como un diálogo mucho más cercano en esos rincones de interés, por ejemplo. Y otras de las estrategias que también lo veía muy articulado Juan con el fichero son herramientas pedagógicas que le ayudan al maestro a desarrollar precisamente o jalonar aprendizajes particulares que se necesiten desarrollar y que les sirve pues a todo el grupo de los niños. Nosotros a veces hacemos unas herramientas de cómo manejar los tiempos y los momentos, de cómo hacer la transición de la casa al centro educativo, como los niños de educación inicial, como pasan ya luego a una educación formal. Entonces, todas estas herramientas hacen que el maestro se invente formas de desarrollar con los niños la medición del tiempo o calendarios integrales o situaciones o herramientas sonoras que le ayudan también al cambio de un tiempo a otro. Son estrategias que uno ya conociendo el grupo y caracterizando el grupo de niños que tiene, puede empezar
a jalonar. Entonces, desde ahí, principales son ese diálogo constante, ¿cierto? A través de asambleas, a través de encuentros en pequeños grupos, que los materiales y los medios que tengamos en nuestra aula sean diversos, ¿cierto? Y que logren tener la capacidad también de acompañar todo el desarrollo de los niños y todo lo que tiene que ver con herramientas pedagógicas que nos ayuden a jalonar los procesos. Los maestros somos, me incluyo, muy creativos en eso y cuando tenemos una necesidad que atender, tenemos la estrategia propuesta para hacerlo. Así es, Diana, y precisamente digamos que hablando de la importancia de esos ambientes de aprendizaje y la necesidad de enriquecerlos, ya ustedes nos han ido contando, digamos, como algunas iniciativas, ¿cierto? Y las vimos en el video, pero quisiera saber si tienen otras estrategias, aparte de las que han mencionado y que podamos, sobre todo, como unos tips para darles a las personas que nos están observando de cómo pueden hacerlo en sus territorios. Joana, podríamos, digamos, como dar algunas herramientas a tener en cuenta o algunos puntos a tener en cuenta para enriquecer esos ambientes de aprendizaje. Y ahí quisiera, digamos, resaltar también, de paso, el papel que juega la familia, ¿sí? Cómo podemos involucrarla para que pueda participar. Claro que sí. Entonces, retomando un poco como esos tres puntos principales del DUA, por ejemplo, que es como, y yo lo que estaba mirando era como qué aprender, por qué aprender y cómo aprender. Y ese qué aprender un poco responde a lo que nos decía Dianita desde la asamblea, ¿no? Y ese es el reconocimiento que se hace a los niños. Entonces, ¿cómo podemos enriquecer estos ambientes? Y nosotros en ello, tú lo que hacemos es trabajar por rincones. Y trabajar también, eso nos lleva a que los niños trabajen por pequeños grupos. Entonces ya el trabajo por rincones, de hecho, le da una posibilidad muchísimo más grande tanto al niño como al educador que está observando. Porque una cosa que no hemos hablado, digamos, es como la posición que nosotros proponemos desde nuestra experiencia educativa que debe tener el educador, y no es el educador que está guiando y facilitando procesos, sino al contrario, nosotros lo que hacemos es complejizar los procesos de los niños para que sean ellos quienes construyan su conocimiento. Entonces, el educador que está observando es mucho más fácil que pueda observar ese trabajo por pequeños grupos en diferentes rincones. Y desde ahí tú tenemos, digamos que proponemos diferentes rincones y dependiendo de cada uno de esos rincones, pues se enriquecen estos espacios de aprendizaje en los niños. Y enriquecerlo no necesariamente, es posible que uno esté pensando, no, pero es que eso requiere mucho dinero y eso requiere... No, realmente no, porque nosotros también trabajamos con la diversidad, así como hablamos de diversidad, también hablamos de las posibilidades de la diversidad de materiales y hablamos de la posibilidad, por ejemplo, del material natural, del material reciclado, del material industrial, que eso pueden ser, por ejemplo, tubos de PVC, se me ocurre ahora mismo, esponjas. Esa posibilidad y ese enriquecimiento, lo que le está diciendo a un niño con o sin discapacidad, es como hay 1000 caminos. Y en IoT realmente eso es lo que proponemos, no hay un camino para llegar al aprendizaje, hay 1000 caminos y tú, dependiendo tu interés, tus gustos, lo que a ti te llama la atención, vas a construir tu propio aprendizaje. Entonces, cuando uno le ofrece la diversidad de materiales al niño, el niño solito tiene la capacidad de tomar la decisión, de ser autónomo y decir, no, yo voy a construir una torre, pero con tubos de papel higiénico, y pues ahí ya sabemos lo que está pasando cuando lo hace, mientras que el otro sí la quiso construir con bloques de madera. O estamos hablando de la familia. Bueno, eso es en el caso de un rincón, pero también proponemos un rincón de roles, proponemos un rincón de arte, porque entonces pensando en cómo lo expresa, ¿no? Según el DUA. Entonces la posibilidad de expresar. Pero si nosotros somos como adultos, quienes le estamos pasando al niño un color y una hoja para que se exprese, realmente ya hay estamos como coartando realmente esa imaginación, esa creatividad del niño y esa expresión y que nos propone desde... Entonces lo que nosotros lo que pretendemos es enriquecer cada uno de estos rincones con diversidad de materiales para que los niños se acerquen a ellos desde sus posibilidades, construyan sus aprendizajes y vayan en ese desarrollo. Y en ese desarrollo somos todos con o sin discapacidad. Y también, no solamente dentro de las aulas, mira que en IoT también proponemos, como nos decía Dianita, unos espacios diferentes a las aulas, que las llamamos nosotros áreas sensoriales, que trabajan diferentes lenguajes del arte, que también, digamos que apoyan mucho los procesos de los niños. Entonces tenemos áreas sensoriales de luz y sombra, de diseño y modelado, de sabores y saberes, que también van a permitir una mayor apertura al aprendizaje de los niños y también el enriquecimiento que se puede dar
con materiales y esas herramientas pedagógicas que nombraba Dianita. Nosotros no tenemos un fichero como tal, pero sí tenemos, lo llamamos un catálogo de herramientas pedagógicas, donde tenemos una diversidad de herramientas que apoyan diferentes procesos en las dimensiones de los niños y que además se pueden disponer en las áreas, en los espacios comunes. Eso es como una forma de enriquecer todos los espacios en donde se desenvuelven los niños, como lo seguimos diciendo, con o sin discapacidad. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Es que creo que tiene muchísima relación eso que estás planteando con lo que hace una maestra, precisamente ahora porque nos están preguntando, bueno, ¿y cómo hacer para que desde la educación virtual o a distancia se puedan generar este tipo de materiales, de ambientes? ¿Cómo hacer? Bueno, aquí quiero mostrarles un video precisamente de cómo le está haciendo una maestra y quiero que pasemos ahora a un centro de recursos que ustedes tienen también, una plataforma que nos permite como encontrar esas herramientas por las cuales nos están preguntando las personas que nos están observando en este momento. Cerca de 300 personas que están muy pendientes de ese tema de inclusión y equidad en la primera infancia. Así que las invito a que, y los invito a todos los que nos están viendo en este momento, a que miremos la experiencia de la profesora Elizabeth Manrique. Brindar una educación de calidad es el compromiso que la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez tiene con los niños, niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad de la ciudad de Neiva. El mundo cambió de un momento a otro, pero la necesidad de seguir ofreciendo espacios significativos de aprendizaje hicieron que me reinventara desde la experiencia Viaje Dúa, una educación inclusiva en casa. Para lograr un acercamiento con los niños y que ellos sientan que la escuela llegó a su casa, me di a la tarea de transformar un espacio de mi casa en aula de clase y transportarla a cada una de las familias a través de videos que se envían desde el WhatsApp cada semana, teniendo en cuenta que la mayoría de los niños no cuentan con herramientas tecnológicas. Cada semana envío mensajes motivadores llenos de entusiasmo para que los niños aprendan divirtiéndose junto a sus familias y de esta manera refuercen lazos afectivos. Organizo actividades llamativas a través de talleres de cocina, de música, que provoquen y emocionen a los niños para que generen un aprendizaje significativo. Los padres participan de la evaluación, pues son ellos quienes en este momento orientan y acompañan el proceso y enseñanza-aprendizaje, permitiendo conocer de primera mano los avances. Esto se realiza desde diferentes formas de expresión, teniendo en cuenta la diversidad del grupo, ya que en el grado hay niños con discapacidad intelectual. Bueno, y esa es una muestra entonces de cómo una maestra en este momento lo está trabajando desde su casa, adaptando allí su casa y a través de diferentes recursos que ha encontrado en las plataformas que precisamente pone a disposición organizaciones como AEIOTU, ¿sí? Fundaciones como la Santa Rea de Concha, como AEIOTU, entre otras. Entonces, aquí lo que la maestra pone, digamos, en evidencia es la forma en que lleva a la práctica este fichero, ¿cierto? O esos recursos que se le van dando, y en este caso pues basados en diseño universal para el aprendizaje, y los empieza allí empieza a implementar esas actividades con sus estudiantes. Tenemos una pregunta en este momento que nos hace Marvi López, y es ¿qué tipo de evaluación y valoración le realizan a los niños al ingresar al centro? Diana, ¿tú nos puedes ayudar con esta pregunta, por favor? Claro, Juan Camilo, nosotros, así como lo vengo diciendo, nosotros tenemos una evaluación para cada grupo de edad de los niños, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y nos basamos principalmente en esa evaluación por sus dimensiones, por sus indicadores pues, de objetivos de aprendizaje. Tenemos muy en cuenta también lo que la familia nos cuenta del desarrollo del niño. Creo que ahí es importante la escucha activa de la familia, que quien conoce más al niño es su familia, y también, digamos, todos los diagnósticos o evaluaciones que se le han hecho. Entonces, no es un solo tipo de evaluación, sino una integralidad de quienes han estado al lado del niño para entender la situación o la particularidad que tiene. Luego de eso, nosotros nos dedicamos un mes exacto a observar el niño ya en el espacio, en el centro, en el aula, o en la virtualidad, como nos hemos tenido que acostumbrar a observar junto al padre con unos indicadores mínimos también de este desarrollo. Y ya luego entonces en equipo
decidimos cómo vamos a seguir trabajando con él en el grupo y también con los demás niños. Entonces creo que las evaluaciones a veces limitan, ¿cierto? Como sesgan un poco el proceso. Hacemos una mirada inicial teniendo en cuenta lo que otros han también evaluado en el desarrollo del niño, pero tenemos también una mirada y una observación puntual de su desarrollo ya en relación con otros y con los maestros. Entonces, todo esto compone cómo hacemos la evaluación y la observación inicialmente para luego determinar qué caminos tomar también en el desarrollo de él en el aula. Muchas gracias, Diana. Bueno, y ya digamos para ir, hay muchísimas preguntas acá que nos están haciendo, por favor síganlas ahí en este momento escribiendo, que nosotros, ya sea en ese espacio sincrónico o posteriormente a través de la Fundación Santander de Concha, les vamos a ir respondiendo cada inquietud que ustedes tienen. Yo quisiera en esta última parte de ese espacio poder conocer cuál es esa red de IoT desde donde se comparten recursos y demás, Joana y Diana, antes de cerrar, digamos, con esos compromisos para fortalecer esos procesos de inclusión y equidad. Entonces, yo quisiera en este momento que ustedes nos compartieran, por favor, cómo hacen las personas que nos están observando para acceder a todos esos recursos que ustedes han generado. ¿De qué se trata esta red? Sí, hola, claro que sí. Nosotros en IoT veníamos trabajando desde hace ya como mucho tiempo en una plataforma porque queríamos como compartir como los aprendizajes que hemos logrado a lo largo de todos los años en IoT. Inicialmente, y de pronto alguna persona de las que nos esté viendo reconoce o sea, se familiariza con el término de aprendiendo, que inicialmente fue la plataforma donde estábamos compartiendo nuestro material, pero aprendiendo evolucionó y ahora lo que tenemos es una red que se llama red.aiotu.org, además que todos están súper invitados a registrarse y a ingresar a la red. Y allí en esta red lo que vamos a encontrar, además de muchos beneficios como la posibilidad de compartir como en un newsfeed, compartir contenido, compartir material, encontrar diferentes cursos, porque pensábamos también como en esa cualificación de educadores que nos hicieron al principio en la pregunta. Adicional a todo esto, pues vamos a encontrar las herramientas que allí teníamos. Entonces, por ejemplo, ahora mismo que estábamos hablando, acá le damos clic como donde están las herramientas y todos esos ambientes enriquecidos que podemos proponer dentro de las aulas les vamos a encontrar en dos grandes secciones. Tenemos la sección para educadores y allí vamos a encontrar, y voy a ingresar únicamente a este porque el tiempo no nos da para más, pero quiero dejarlos como muy antojados y es como todo lo que podemos encontrar en esta red. Y es qué espacios diferentes de aprendizaje puedo tener en un aula, la riqueza del material, pero eso apenas es una muestra. Cómo trabajar, por ejemplo, en un aula por rincones. Y en cada uno de estos espacios, en cada una de estas carpetas vamos a encontrar es como muchas sugerencias y estrategias que desde IoT queremos compartir para responder a dudas e inquietudes. Entonces, ¿cómo hacer entonces para trabajar por rincones? Que lo estábamos proponiendo ahorita como una posibilidad para atender, digamos, a niños con toda la diversidad que podemos tener, y vamos a encontrar diferentes formatos, vamos a encontrar infografías, vamos a encontrar unos videos que nos muestran cómo podemos transformar nuestra aula al trabajo por rincones, por pequeños. Creo que se nos fue el audio. Sí, creo que tenemos ahí un pequeño problemita técnico, pero Diana, nos estaba mostrando Joana esta red de IoT. ¿Qué más podríamos encontrar en esta sección? Sí, mira que aquí también podemos tener diferentes grupos, hay diferentes grupos de personas que se han unido a un tema específico y han empezado también a interactuar y compartir entre sí sus experiencias, sus procesos. Entonces, también están esos recursos de interacción donde pueden tener preguntas o compartir, como lo decía anteriormente, sus experiencias de trabajo en estos temas que son tan importantes. Entonces, hay desarrollado también esta red de comunidad educativa y aprendizaje, donde está lo que estaba explicando yo, a diferentes herramientas y elementos que les sirven a los maestros hoy para el trabajo en primera infancia. Entonces, además de ello, pues están estos grupos que te cuento donde nos podemos integrar y empezar a hacer una movilización también interesante y compartir esos aprendizajes conjuntos. Perfecto. Bueno, yo creo que por temas de tiempo, Diana y Joana, vamos a ver si de pronto Joana se nos alcanza a conectar. Quisiera como cerrar este espacio, pues con
como con un mensaje de compromiso para fortalecer esos procesos de inclusión y equidad desde la primera infancia. Ustedes que han tenido toda esta experticia desde IO2, llevan años trabajando con CDIs, con madres comunitarias, con maestros, ¿cuáles serían, digamos, como esas sugerencias para poder comprometernos y seguir fortaleciendo esos procesos, Diana? Bueno, yo pienso que una de ellas es perder el miedo a que llega un niño con alguna otra condición. Y eso depende mucho también de cómo estamos viendo al niño, qué imagen y qué concepción de niño tengo. En la primera infancia, lo principal es que los niños jueguen, exploren, ¿cierto? Desarrollen su conocimiento y su aprendizaje a través de ello. Entonces, yo puedo generar espacios y ambientes pedagógicos que integran esos juegos, que pueden ser, por ejemplo, juegos tradicionales de la cultura, en donde yo puedo desde ahí enseñar diferentes cosas. Pienso que lo que hemos estado hablando de elementos. Seguramente ya cuando hay una educación formal, ¿cierto? Allí nos preocupamos por todo el proceso académico y pedagógico que se desarrolla, pero creo que a lo largo de la vida de los niños, incluso en la primaria, cuando hacemos aprendizajes integrados, los representamos Creo que se nos está cortando el audio en este momento. Me parece que... diferentes maneras. Entonces, ¿mejor, Juan Camilo? Sí, ahí ya, ahí ya. Y es que hoy la red ha estado un poco complicada. Entonces, les decía que es realmente entender cómo vamos a estar nosotros en esos espacios, cómo hay diversidad de materiales, no solamente didácticos o diseñados por el maestro, sino el material natural, el material que se recupera también en entornos que a veces no hay estos materiales que se pueden integrar al proceso de los niños, y cómo los niños y nosotros los maestros les mostramos el aprendizaje de una manera diversa y que ellos lo pueden expresar de una manera diferente a través del juego y la exploración. Creo que ahí está un punto clave también. Así es, Diana. Bueno, creo que Joana no se ha podido conectar nuevamente. Tenemos dificultades técnicas con la señal. Les pedimos excusas a todos los que nos están observando por estas pequeñas fallas, pero nos interesaba mostrarles esta red que tiene IO2. Nos interesaba que ustedes conocieran también la importancia de la inclusión y la equidad desde la primera infancia, de hablar de ambientes de aprendizaje enriquecidos precisamente por esas experiencias pedagógicas, para así brindar una atención integral para todos los niños y las niñas sin importar su condición. Así que desde la Fundación Santa Rita de Concha, este es el inicio desde, digamos, de este año con unos webinars, unos espacios que vamos a tener con ustedes, maestros, maestras, cuidadores, frente a estos temas y a otros que sean de su interés. Vamos a dejarles allí unos links también con el acceso, digamos, para que ustedes puedan tener acceso a la red de IO2, al Centro de Recursos de la Fundación, y puedan seguir aprovechando todos esos materiales que tenemos para ustedes. De nuestra parte, como Fundación Santa Rita de Concha, queremos agradecerles a Diana, a Joana, a IO2 por estar con nosotros, por estar con esas 300 personas, más la cantidad de personas que se van a conectar más adelante y ver este material. Diana, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Juan Camilo, con todo gusto. Gracias por invitarnos. Perfecto. Y agradecemos a Evelyn y a Cristian, nuestros intérpretes que hicieron posible que esta información fuera accesible para todas las personas si tuviera lengua de señas. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando acerca de estos temas de interés. Educación, salud y bienestar, y también en temas de la Fundación Santa Rita de Concha, todo lo que tiene que ver con iniciativas laborales productivas, que son como esos ejes misionales que tenemos para ustedes y para compartir toda la información y recursos con todos los que nos están observando y hacen parte de nuestras redes. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.